Ok, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos acá a este encuentro nuevamente con la familia Huasanga que cada vez está creciendo más día a día. En este caso tenemos a dos personas nuevas que queremos presentarles que después van a estar dando una opinión acerca de cómo les está yendo con el negocio, la experiencia que están teniendo cada uno de ellos. Y tenemos sobre todo un tema muy importante para poder charlar, para poder aprender acerca de lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Y es una pregunta, no sé cómo más o menos te puedas imaginar de parte de cada uno de los que estamos acá, lo que te vamos a decir respecto a esto. ¿Éxito o fracaso en tu negocio online? Depende de ti. Me encantó el título porque me parece una manera excelente de poder empezar la semana pensando qué podemos hacer, si vamos a depender del éxito, si vamos a depender del fracaso, o dónde nos vamos a quedar. Así que acá tenemos a muchas personas positivas que quieren enseñarte lo mejor de cada uno de ellos. Y para darle entrada a este Hangout, voy a presentar primero que nada a un gran maestro, eh, el señor Guillermo Gagliardi, a quien le cedo la palabra en este momento. ¿Qué tal, Guille? Hola Jonathan, muchas gracias, bienvenidos a todos, gracias por invitarme a este Hangout. El tema me gusta mucho, es muy contemporáneo, y vamos a tratar de dar, más que opiniones, experiencias que sean, que te ayuden, en la mejor de las hipótesis, a poder entender cómo estamos llevando un negocio online y el tema que es interesante porque habla de éxito o fracaso en los negocios online dependen de ti. Vamos a ver cuánto esto es cierto, ¿no? Entonces, eh, mi nombre es Guillermo Gagliardi, soy argentino, vivo en Italia, 47 años y hago internet desde hace mucho tiempo. Soy publicitario, soy un comunicador principalmente y me gusta contar historias. He elegido la red desde hace muchos años, más allá de los negocios online, porque manejo un departamento web en la agencia de publicidad desde hace mucho tiempo. Y yo veo los negocios online no muy distintos de un negocio tradicional. Considero que es un negocio como cualquier otro, tiene la misma validez que un negocio tradicional. Creo que la gran diferencia del éxito o fracaso, como induce este título a pensar, es que la mayor parte de las personas toman a los negocios online como si fuese, digamos, algo distinto al negocio tradicional, donde un empresario invierte dinero, invierte a veces mucho dinero, hablamos de 10, 20, 50, 100 mil, 300 mil dólares, 500 mil dólares, y hace una apuesta muy decidida, tal vez en deuda muy fuerte con bancos, tal vez hipoteca una casa, tal vez pone a garantía un montón de situaciones que hace que no juega para ver, sino hace una apuesta decidida para ganar, que no significa que tenga la certeza, significa que va a hacer todo lo necesario pensando y actuando como un empresario. Una de las grandes diferencias entre los negocios online y los negocios tradicionales es que para mí el fracaso depende de esta mentalidad. Tal vez porque los negocios online hay muchos, hay millones, y todos piden o prometen, porque piden no, prometen, y muchos creemos a veces que se puede hacer invirtiendo poquísimo tiempo, que se puede hacer invirtiendo nada de dinero, y que casi por obra y gracia del Espíritu Santo podemos volvernos millonarios. La relación que hay entre las personas que buscan hacer negocios online y aquellas que han tenido éxito, la relación es muy baja, son muy pocas las personas que han hecho una montaña de dinero en relación a muchas que no han ganado dinero, tal vez por esos motivos, o porque no invierten, o porque no invierten ni tiempo ni dinero, o porque no creen que podrían llegar a hacer dinero en la red. Y basta pensar que cuando a veces montamos este negocio, son inversiones de 1.000, 2.000 dólares, y a las personas les cuesta pensar que para ganar dinero hay que invertir dinero. Y un empresario, yo siempre hago esta relación, cuando invierte dinero, primero no tiene la certeza, como acá tampoco la tenemos, que vamos a ganar dinero ni mañana ni cuándo, pero sí hace apuestas fuertes, hace inversiones importantes.
y tiene una convicción absoluta que la va a sacar adelante, tal vez porque el compromiso es mayor y tal vez porque ya está razonando como empresario. Entonces yo creo que este éxito y fracaso depende mucho de la mentalidad, porque los negocios online hay buenos, nosotros hemos elegido un modelo de negocio que es Wasanga, son negocios digitales donde aprendemos y enseñamos mientras ganamos dinero a formarse para generar ingresos en la red. Está quien lo hace por pocas migas y quien busca un cambio, y ahí yo veo al empresario, porque por pocos centavos o migas es como que es más de lo mismo, ¿no? Es como que eso ya te lo da el tradicional, donde si cambias tiempo por dinero es lo que te van a dar, y al menos tienes la certeza que, la pseudo certeza, que tal vez a fin de mes te dan esa paga. Acá hay una inversión de tiempo y dinero y no sabes si ganarás, pero si haces bien el trabajo, si tu negocio es sólido, y si realmente inviertes tiempo y dinero, se puede ganar dinero, porque muchos de los que estamos acá somos testimonios que estamos ganando dinero, tal vez porque hemos invertido un poquito más de dinero, un poquito más de tiempo, creemos un poco más, o tal vez simplemente tenemos una mentalidad un poquitito más empresarial, nada más. Yo creo que nadie es mejor que otro, es simplemente una cuestión de mentalidad. Las habilidades se aprenden, como cualquier cosa en la vida se aprende, quien le lleva un poquito más, un poquito más. Lo que no juraría que se aprenda es tener una mentalidad empresarial y saber tomar algunos riesgos, saber tener decisiones firmes y sobre todo sostenerlas en el tiempo. Porque un empresario no invierte 50, 100, 200 mil dólares, euros, y dentro de 2 meses dice, me parece que me voy para mi casa, para las cuevas, y no invierto más. Porque ese dinero, si no lo trabaja bien, no solo no gana, sino pierde, y por ahí se queda tirado, tumbado en el medio de la calle. Entonces, esa es la diferencia, siendo muy seco, directo, crudo y nudo, el motivo, de mi opinión, por el cual he visto en nuestro negocio a un montón de personas, después de 2 meses de dejar, 4 meses de dejar, y la verdad es que no han invertido nunca ni tiempo, no han invertido dinero, y por sobre todo no han nunca creído, porque el que ha creído en esto no lo larga hasta que obtiene un resultado, a menos que el negocio en el cual estás realmente demuestre para todos los que están en la misma industria que 1 sobre 10 gana porque el negocio no funciona. Este negocio funciona, hay quienes hacen mucho dinero en poco tiempo, quienes hacen dinero que les lleva un poco más de tiempo, pero el que quiere, puede. Así que la mentalidad para mí es un factor de éxito y fracaso, y lo pondero, diría, en un 90%. Es el 90% del peso de un negocio, es un poquito la mentalidad. Así que esta es mi opinión, y cedo la palabra nuevamente a Jonathan, y gracias por invitarme a este hangout. Gracias, Jonathan. Gracias, Guillermo, como siempre, excelente con las palabras que nos da. Ahora le vamos a ceder la palabra a la hermana de Guillermo, la tan bonita Moira Gagliardi, que cada día nos sorprende más. Moy, bienvenida al Hangout, un honor invitarte también, así que te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan. Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo desde dónde nos estén acompañando aquellas personas que nos están viendo en vivo. Y definitivamente buenas tardes y buenas noches a cada uno de mis amigos y socios en este negocio que están aquí, Oyuki, Luis, Kazumi, obviamente Jonathan, Guy y Daniel. Así que muy buenas tardes. Este es un tema que a mí me apasiona, porque, y no me canso de repetirlo, que el éxito o el fracaso de cualquier cosa que emprendamos depende de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque realmente una persona le puede decir, echar la culpa a cualquier cosa, que la economía, que porque llueve, que porque, no sé, el gato se le escapó de la casa. Siempre hay una razón o una excusa porque la gente se considere que fracasó o logró algo con éxito. Generalmente cuando uno logra algo con éxito, se lo asume a uno mismo. Cuando uno fracasa, se le echa la culpa a alguien más. Eso es por lo menos mi experiencia, ¿no? Y yo diría que eso es lamentablemente mentira, porque el éxito o el fracaso depende de uno mismo. Yo estoy 100% convencida de eso. ¿Por qué? Porque el 90% del éxito o el fracaso de cualquier cosa que emprendamos, sea nuestro negocio,
sea un proyecto de vida personal, profesional, cualquier cosa, cualquier emprendimiento que hagamos en la vida, profesional, personal, yo diría que el 90% de ese éxito o fracaso es justamente la mentalidad con la que enfrentes o te proyectes en ese negocio, ¿no? ¿Por qué? De hecho, yo hace poquito di una masterclass de nuestro equipo de Wasanga Team. Hace 2 meses subí 6.000 metros de altura en el Kilimanjaro, en Tanzania, en África, y hice una masterclass justamente haciendo un paralelo entre todo lo que conlleva a lograr llegar a la cima de una montaña de 6.000 metros de altura con lo que es el paralelo de la vida misma o nuestro negocio en Internet. Y yo te puedo asegurar que yo no hubiera llegado a la cima del Kilimanjaro si no hubiera sido por esto. ¿Por qué? Porque el físico está regido por la mente. Entonces, si vos le decís al físico, o sea, si la mente le dice al físico, no vas a llegar, te vas a caer, te vas a romper una pierna, te vas a quedar sediento, te va a doler la cabeza, te vas a sentir mal, vas a vomitar, o sea, te puedo asegurar que eso va a pasar. ¿Por qué? Porque la mente le está dictando a los órganos en el cuerpo lo que va a acontecer. Y sin duda, con más, menos tiempo, con más tiempo, menos tiempo, va a suceder. Y en los negocios es exactamente lo mismo. Si uno se proyecta, comienza un negocio, como es el nuestro, y tiene toda la mentalidad para ser un ganador en ese negocio, ¿y qué hace? Y se proyecta logrando los objetivos, y logrando, no te hablo de la gran meta, llegar a la cima, te estoy hablando de objetivos medibles, concretos, realistas, de acá a una semana, de acá a 2 semanas, de acá a un mes, 2 meses, 6 meses. Y yo te puedo asegurar que si tenés la mentalidad correcta para hacer ese tipo de pasitos, ¿no? Lograr un objetivo, celebrarlo, lograr otro objetivo, celebrarlo, y así sucesivamente hasta llegar a la cima. A la cima cada uno determina qué es la cima, ¿no? Puede ser algo tan lejano como puede ser alcanzar libertad financiera, que cada uno va a determinar qué significa eso. Es un término que todo el mundo habla del tema libertad. Quiero libertad financiera, sin embargo, ¿qué significa? ¿Qué quieren hacer ustedes con su dinero que ganen en este negocio? Yo tengo muy claro lo que quiero hacer, y yo, por más que diga quiero libertad financiera, yo digo ¿para qué? Siempre le pregunto a todo el mundo, ok, ¿querés dinero? ¿Para qué? ¿Qué vas a lograr con qué vas a hacer con ese dinero una vez que lo tengas? Entonces, cuando tienes ese norte claro, o sea, tu por qué, cuando desarrollas un plan de acción donde definitivamente o donde definas claramente cuáles son esos objetivos a corto, mediano y largo plazo, y te traces un plan para lograr esos objetivos, para celebrar esos logros y seguir adelante en el camino, siempre con la guía de un mentor que es el que te va a estar apoyando y guiando en este camino, acortando tu curva de aprendizaje y formándote, porque me causa gracia que la gente se cree que esto entras y es todo piloto automático y ya, vos te sentás así y esperás que entren y llueven los millones de dólares. Yo diría que no, esto es un negocio, no es un hobby, no es una máquina del casino, de que bajás y de repente llueven las moneditas. No, es un negocio, hay que trabajarlo como cuando uno tiene un local en una esquina y tiene que ir a abrir todas las mañanas la llave, manejar el negocio, estar ahí, trabajarlo, hacer cosas que le gusta, hacer cosas que no le gusta, con lo cual esto es un negocio y lamentablemente se confunde muchas veces que por el bajo nivel de inversión que requiere nuestro negocio se confunde y mucha gente no lo toma como un negocio, lo toma como un hobby. Entonces entra y porque simplemente puedes entrar en este negocio con $30, se creen que viste, no le dan ni el tiempo, ni el compromiso, ni la dedicación, ni la pasión a su propio negocio como si tuvieran que a duras penas invertir mucho más que ese dinero. Porque te puedo asegurar que si alguien tiene que invertir $5.000, no se mueve de la computadora para tratar de recuperar esa inversión lo antes posible. Pero como tenés una inversión baja, la gente lamentablemente confunde
el valor que tiene este negocio por el costo bajo. Y siempre hablo de costo, hablo de valor. El valor es la experiencia que vas a lograr a través del precio que pagaste. Si es más alto, obviamente el retorno a la inversión va a ser mucho más alto. Entonces, no me quiero explayar, podría hablar todo 3 horas más de este tema porque me encanta. Y lo que sí quiero dejar en claro, para volver a pasarte la palabra, Jonathan, para las personas que nos están viendo, este negocio es para todos. ¿Por qué? Porque con o sin experiencia puedes ingresar, puedes formarte adentro a través de las herramientas que ofrece Wasanga, aprender a montar tu propio negocio online que te va a servir para cualquier cosa que desarrolles en la vida, por la disciplina que te genera formar un negocio. Y yo te puedo decir que si entras con la mentalidad adecuada, con la mentalidad de ganador, mentalidad de emprendedor, el que invierte gana, no es de invertir $20 y esperás que ganar $5.000 en 2 meses, no, eso es mentira, mentira, mentira. Así que si entras con la mentalidad adecuada, enfocándote, visualizándote en lograr tus propios objetivos, ¿cómo te imaginás ya disfrutando de tu éxito? Te puedo asegurar que no hay nada ni nadie que te detenga. Así que, Jonathan, te vuelvo a ceder la palabra y desde México soy Moira Agliardi y me despido. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Moira. La verdad, excelente. Tenemos a la parejita acá, Guillermo y Moira, que son hermanos y la verdad súper emprendedores. Gracias a los dos, que siempre nos enseñan muchas cosas. Excelentes líderes. Bien, ahora voy a cederle la palabra a otro gran líder y un gran amigo también, el señor Luis Barreiro, ecuatoriano. ¿Cómo está, mi amigo? Muy bien, amigo, como siempre, tú sabes cómo estoy. Bien contento, alegre, gracias a Dios por un nuevo día junto a mi familia. Y gracias a esta tremendísima bendición que me da de tener mi familia y, bueno, tenerlos a ustedes como panelistas, ¿no? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, como dijo Moira, depende de qué país, de qué lugar del mundo nos estás viendo, ¿verdad? O estás viendo. Bueno, mi nombre es Luis Barreiro, como bien dijo Jonathan, soy, como siempre digo, bien ecuatoriano, come verde, manavita, y bueno, quiero dar mi concepto en cuanto al tema, el éxito o fracaso depende de ti. Bueno, en el mundo solo hay una sola persona que puede llevarte al fracaso o al éxito. Y ese no es tu mamá, no es tu papá, no es tu hermano, no es el perro, no es la cucaracha, eres tú. ¿Sí? Tú, únicamente tú. Así que quiero que me mires a los ojitos y quiero que escuches mis palabras y tomes nota de lo que te voy a decir. Ahora, ¿cuándo tienes éxito? Si eres una persona organizada, si tienes un porqué fuerte, si tienes sueños, y no hablo de ese sueño que estás pensando, cómo me gustaría tener un auto cruiser Chevrolet, qué hermoso, siempre lo veo, mi vecino que lo pasea, me gustaría tener uno. Cómo me gustaría tener esa casa. Piensa, 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 mientras otros están del otro lado del mundo, despierto, trabajando por su objetivo, ¿sí? Sueño más acción. Ahora, si tienes una educación financiera, si la tienes, comienza a buscarla, porque es la única que te va a llevar al éxito, a tener dinerito de más y trabajar de una manera independiente, ¿sí? Bueno, que comiences a relacionarte con personas de este tipo, empresarios, líderes que te pueden guiar, que te pueden compartir herramientas, que te dicen, vamos Luis, tú, la victoria es nuestra, como Buzz Lightyear al infinito y más allá, ¿verdad? También hay una partecita importantísimo que se aloja en tu cabecita y tienes que taladrar y sacarlo de donde esté, buscarlo, que es ese pensamiento negativo que te llegas a pensar que puedes fracasar, ¿verdad? Piensas que qué pasaría si te sale mal. Tienes que pensar qué pasaría si no lo hago, ¿verdad? Ahora, si tú comienzas a pensar en los fracasos, obviamente comienzas a ponerte nervioso, incluso a aumentar el miedo, ¿verdad? Que es lo que menos queremos, ¿verdad? Ahora,
tienes que organizarte, primero, ser una persona organizada y por ende responsable, ¿verdad? Tienes que tomar nota de tu vida, quién eres, dónde estás, hacia dónde vas y marcar tus objetivos. ¿Qué es lo que quieres en la vida? ¿Verdad? Bueno, quieres una casita, si no la tienes, si quieres un auto, tal, comienza a escribirlo, comienza a recortar esas figuritas de las revistas y comienza a pegarlas en tu espejo cada vez que te mires, ese es el auto que quiero. ¿Sí? Esas cositas te van a hacer recordar todas las mañanas que tienes algo por qué trabajar, ¿sí? Por eso tienes que organizarte de esta manera. Ahora, como te dije, tienes que tener un porqué fuerte, ¿sí? Si no tienes un porqué fuerte, pues simplemente no lo haces. Bueno, te pongo mi ejemplo para darte una muy buena explicación. Como ya todos lo saben y prácticamente tengo hostigado a mis compañeros con el mismo porqué y siempre lo mismo en los hangouts, lo repito, es que, bueno, me quiero regresar a Ecuador. Anda, de nuevo Luis Antonio con eso. La misma cosa de siempre, no puede tener otro por qué o qué. Bueno, como les dije, en este momento, o no sé si les dije, estoy en la Argentina en este momento, en la linda patria de Moira Gattiardi y mi sponsor, Guillermo. Jonathan, el organizador de este hangout. Tremendo amigazo. Bueno, estoy acá y mi porqué es quererme regresar con mi familia a Ecuador lo más antes posible. Ya tengo el objetivo, ¿verdad? Entonces, como bien dijo Guillermo, que Luis Antonio tiene en la cabeza, aquí en la frente, Ecuador, 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 y se quiere regresar a Ecuador. ¿Sí? 1.000.000 de veces lo ha dicho y me ha dicho, tú lo vas a conseguir porque tu porqué es fuerte y veo tus resultados. Tienes que tener un porqué fuerte, tienes que marcarlo y trabajar y tienes que incluso obsesionarte con tu porqué. ¿Sí? Ahora, la educación financiera. Ahora, la educación financiera es, bueno, conforme al libro de Robert Kiyosaki, que no lo leí porque yo soy muy pésimo lector, lo que sí me gusta es escuchar. Escuché el audio y me pareció pero muy hermoso. Si no conoces este libro, Padre Rico y Padre Pobre, léelo o escúchalo si te identificas conmigo. Léelo porque te enseñan a invertir tu dinero para tener más tiempo, ¿sí? Y los empresarios y los millonarios no trabajan por sus negocios trabajan por él, ¿sí? ¿Quién sale un lunes? ¿Quién sale un jueves? ¿Por la mañana, por la tarde, por la noche? No importa el horario, no importa el día en su Mercedes-Benz, a las 10 de la mañana, a las quienes, las personas que tienen su propio negocio, ¿verdad? Que supieron saber lo que es una educación financiera, atraer los activos y repeler los pasivos, que es lo que nosotros tenemos que repeler, como bien dije, ¿no? Las cuentas, excedernos en la tarjeta de crédito, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la clase media? Es tarjeta de crédito, endeudarme con una casa grande para decir, oh, mire, soy de la clase media, una clase media alta y bueno, y para comenzar a competir con la sociedad, me compro un autito también y nos encontramos en un momento en que estamos ahorcados y nuestro sueldo no llega, incluso se llega a hipotecar la casa, ¿verdad? Y otro pasivo más. Ahora, como bien te dije, relacionarte, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, sencillito, rapidito, porque veo que hay otros panelistas bastantes y no queremos extender mucho el video. Luis Barreiro, me puedes encontrar en www.elecuatorianomillonario.com. Y no millonario porque tengo un fajo de dinero, sino porque simplemente mis riquezas se forman, se arman de lo que tengo en mis manos, lo que tengo en mi cabecita, mi esposa, lo que tengo en mi cabecita y lo que quiero. Eso es mi mayor riqueza, mi mayor activo y mi tiempo también, ¿no? O si no, me puedes contactar en mi Skype, Equaman21. Bien, el micrófono nuevamente aquí, muchísimas gracias por haber invitado a tu Hangout. Nos vemos. Gracias, Luis. Un capo total, Luis, como siempre, aconsejando muy bien y te felicito que por lo menos escuchaste lo del Robert Kiyosaki. Bien, ahora voy a cederle la palabra a Kazumi. ¿Sí? Bienvenida, Kazumi, y ¿qué tal? Que no la conocía todavía.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿Qué mi tal? nombre Bienvenida. soy mexicana, pero tengo 10 años viviendo en Chicago, más bien, bueno, en el estado de Illinois. Y tengo dos niños, una niña de 7 años y un niño de 4 años. Y ellos son mi por qué querer superarme y no ser una simple ama de casa. Yo estaba acostumbrada a no hacer, pues digamos que nada como extras, nomás estar como que a la comida, al quehacer y a gusto, viendo la tele. Entonces llegó un momento en que dije, no, ya basta de no hacer nada productivo con mi vida. Y cuando me presentaron este negocio de Guasanga, y lo primero que dije, ay, está bien barato, $20, pues yo entro a ver qué tal, de qué se trata. Entonces en Guasanga empecé a ver que hay mucho que hacer en internet para darte a conocer, para tu marca personal. Y en Guasanga he encontrado mucha superación personal. Entonces poco a poco, conforme he avanzado, he estado teniendo crecimiento personal. Por ejemplo, antes ponía muchas excusas de que porque mi hijo no me deja, que porque es bien travieso, cuando lo dejaba, si no le ponía atención al niño, se ponía a hacer travesuras, decía, no, es que mi hijo no me deja. Ponía muchas excusas. Entonces conforme he avanzado en cosas, lo que por ejemplo el círculo del éxito, los audios, he escuchado los audios conforme voy avanzando a hacer cosas, a tomar acción, como los retos de los videos y cosas que he ido avanzando. He tenido mucho crecimiento personal en este negocio y es importante, sobre todo para la mente, que tu mente la vas teniendo cada vez más como desarrollando a que tú puedes, a que no te dejes vencer, y poco a poco vas teniendo como los resultados van a ir llegando conforme tú pongas acción, conforme no te quedes con que no, yo no puedo, no, yo no sé, sino que digas sí, 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 o cada día uno como se automotiva, sí, sí puedo, hoy voy a hacer esto, anotar, tener como un horario, hoy voy a hacer esta actividad y voy a hacer tal y cual cosa. Y aunque a veces uno se desvela o te tienes que levantar más temprano, no importa, tiene uno que siempre estar pensando en que sí se puede, la mentalidad es muy importante. Eso es todo lo que les quería compartir por ahora. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Kazumi. Creo que es un claro ejemplo para todas las madres, abuelas, abuelos, tías que están cuidando chicos, que todavía están con la limpieza, con el orden, la comida. Acá hay otra tarea más para hacer. Tenemos el clarísimo ejemplo de Kazumi. Gracias, Kazumi, por tus palabras. Y ahora vamos a hacerle la palabra a mi amigo Denis. ¿Cómo estás, Denis? Hola, Hola, sí, te escuchamos. ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Denis, a unos que me conocen, otros por primera vez, soy de Perú. En esta ocasión, bueno, el tema que estamos hablando es éxito o fracaso en tu negocio, depende de ti, ¿no? Y es muy cierto, ¿no? El éxito o el fracaso en nuestros negocios muchas veces depende de cada uno de nosotros, que por las situaciones externas que pasen, ¿no? Porque se pueden presentar muchos obstáculos, muchas cosas que nos impidan avanzar, ¿no? Pero depende de la actitud que tengamos nosotros ante estas situaciones, la que nos determina el éxito o fracaso que podamos tener, ¿no? eh, no desanimarnos nunca, a veces cuando suceden cosas imprevistas, seguir avanzando, dándole ganas, con entusiasmo. De repente por ahí no falta un poco de desánimo quizás en algunos negocios. Bueno, yo vengo participando, haciendo negocios offline tradicionales, y sé más o menos de qué se trata todo esto, ¿no? Pasan muchas cosas, ¿no? Pero hay que seguir adelante porque es nuestro trabajo, tenemos que tomarlo como una pasión, aquello que nosotros desarrollamos, ¿no? Porque al fin y al cabo es un emprendimiento que únicamente depende de nosotros, depende de nosotros manejar nuestra actitud, nuestra disciplina, y sobre todo tener ese empuje, ¿no? Para poder no desanimarnos, ¿no? No abandonar de repente cuando en un principio las cosas no salen bien o cuando pensamos que esto ya no funciona, simplemente
hay que cambiar el método, pero seguir adelante, ¿no? Adelante y la meta está ahí. De repente usamos uno u otro método, pero al fin y al cabo todo depende de nosotros, de cuánto podamos aprender también en el camino, ¿no? Aprender de las cosas que van sucediendo día a día y tomarlo como una experiencia como un aprendizaje, ¿no? Para poder nosotros tener éxito en este negocio, porque quien quiera de repente tener éxito sin haber antes superado ciertos obstáculos, pues eso es mentira, ¿no? Porque toda persona que ha llegado al éxito, de algún u otro modo, ha tenido que superar ciertas cosas en un principio, ¿no? Y pues los animo a todos a seguir adelante con este negocio. Estamos ahorita en un negocio online, de repente muchas cosas se nos pueden presentar de repente a cada uno en el lugar donde nos estamos viviendo, cada uno en su sitio, en su país, y nada, acá conformamos una comunidad y estamos todos para apoyarnos, y esa es la gran ventaja que tenemos en este negocio, ¿no? Una comunidad de personas que nos animan y nos ayudan a seguir adelante pese a todas las dificultades que puedan ocurrir en el camino, ¿no? Adelante, Jonathan. Muchas gracias, Denis. Gracias porque siempre alentás bastante con lo que decís. Y bueno, como verás, estamos muy cargados con el tiempo. Quiero presentar también a estos dos chicos. Bien, ahora le voy a ceder la palabra a Daniel. Bienvenido, Daniel. ¿Me escucha, Daniel? Bueno, mi nombre es Daniel. Sí, lo escucho. ¿Me escuchan? Sí, sí. Hola. Sí, se escucha perfecto, Dani, dale. Esta es la primera vez que entro, bueno, a un Hangout con personas grandes. Y bueno, acá mi mentora Moy, que me ha asesorado mucho, he empezado ayer, pero antes de que empezara, me gusta investigar un poco qué es y a dónde invierto. No me gusta ir a la nada y poner mi dinero, poner mi número de tarjeta y poner mi código y punto. O sea, antes de eso, por eso algunas veces, pues Moy me decía, oye, haz esto, pero ya lo hice, o sea, ya sé, o cosas así, porque Moy solamente me ha explicado algunas preguntas que yo le he preguntado y no todo como acá dicen en Perú, no todo el chiste para entrar. Y sobre el tema del éxito o fracaso, depende de cada uno, yo creo que sí. El éxito, como no puedes caminar antes de gatear, ¿no? O sea, no puedes empezar un negocio sin invertir, no puedes empezar un negocio sin y tirarte a la cama y punto. Y esperar que crezca dinero o que tu ventana salga un árbol de dinero o cosas así. O sea, todo tiene un proceso de que va poco a poco y quizás se gane $20, quizás pues $10 o $15, pero al final de todo va a ser un ingreso para tu familia, para tu bolsillo, quizás para un auto, como dijo Luis, pues puede ser para varios motivos, pero en un solo enfoque en un propio negocio es invertir tiempo, invertir dinero, pero no solo invertirlo, sino cosecharlo poco a poco. Y no solo quedarte con lo que tienes y dejarlo ahí, a ver si sale, pues me quedo sentado y ya está. Es invertir tiempo, pues a añadir amigos, conocer amigos, pues por ejemplo hace 4 meses estaba en España, ahí he conocido amigos, he conocido mis hermanos que viven allá, pues por ejemplo a ellos, acá en Perú, $20 no es mucho, pero tampoco es poco. O sea, vendría a ser unos $56, que acá el sueldo mínimo son 750. Y Perú no es muy convencible que den tu tarjeta para poder aportar o cosas así, porque hay mucha desconfianza por los hackers, los crackers, etcétera, etcétera. Y bueno, más que todo, digo que el éxito depende de cada uno porque una persona no se siente bien cuando fracasa, o sea, se siente triste, pésimo.
Yo ya lo he intentado varias veces en internet, solo una vez y no me salió, pues me sentí pésimo. O sea, me sentí, pues dije, pues yo no valgo la pena, pues este negocio no es mío, pero dije, pero ¿para qué rendirme si es la primera vez que intento y hay más veces y hay más plataformas para intentar? O sea, el dinero, el importe no es mucho. Así que los invito a todos que están viendo este video para que formen parte de nuestro equipo. O sea, somos un equipo, vamos a ayudar entre todos, como me han hecho a mí. Yo recién he entrado ayer, pues ya tengo una persona que es mi enamorada, claro, pero, o sea, nos ayudamos entre todos. Moy me presentó a toda la gente, pues me ha dado mucho gusto la bienvenida de todos, y ahí veo el compromiso de todos en querer ayudar. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Jonathan. Te cedo la palabra. Perfecto, gracias. Gracias, muchas gracias, Daniel. La verdad que es muy interesante el tema porque es un chico nuevo. Es verdad que no siempre uno se siente identificado con un negocio. Puedes probar cualquier cosa en internet, pero lo importante es que no te dejes vencer y que no fracases no significa, perdón, mejor dicho, que fracases no significa que no vuelvas a intentar. Creo que la posibilidad está dada y podés fracasar tanto en el mundo físico como en la parte online. Así que, bien, ahora sí, el turno de Oyuki, que se la ve tranquila, que se la ve con ganas ya de dar sus primeras palabras. ¿Qué nos dice esta chica mexicana? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Oyuki. Soy una de las nuevas personas que está de Moira. Bueno, pues mando mis saludos a todas las partes donde está llegando este video y vengo aquí a aportar mi pequeño granito de arena sobre el tema que para mí es importante porque voy empezando en esto, voy conociendo, voy aprendiendo y pues me considero una persona capaz. Yo creo que todo es fácil y todo se puede hacer, pero hay que saberlo hacer. Y claro que con ayuda de este equipo que la verdad desde el primer día se ha mostrado un gran apoyo, no sé, todos se alentan a seguir adelante y es lo que yo creo que hace que todos se animen, que todos piensen más allá de pues de ganar dinero, de superarse. Es como una gran familia la que están creando y creo que es lo que más me llamó la atención porque se respira muy bien. Y pues bueno, me gustaría conocerlos a todos. El éxito, yo creo que todos lo tenemos. Todos tenemos capacidad para hacer cosas. Lo que pasa es que mucha gente no cree en sí mismo o se deja influenciar por lo que escucha, por lo que ve, por lo que le pasa a un amigo que no supo hacer las cosas, pero no nos damos cuenta que no todas las personas son iguales. Nosotros podemos tener en nuestro interior mucho potencial, pero nos da miedo sacarlo. Y es ese miedo el que nos detiene a hacer muchas cosas. De mi parte, yo aquí me siento muy contenta y quiero ser breve y concisa con lo que quiero decir. Voy a estar aquí para apoyar a todos en lo que yo pueda. Quiero aprender, quiero superarme y pues nada, yo creo que las ganas ya están puestas. Ahora nada más manos a la obra con todo el equipo. No creo en el fracaso, creo en las ganas que tienen las personas para hacer las cosas. Y si uno fracasa es porque quiere o es porque no cree en sí mismo. Es todo lo que yo creo. Perfecto, gracias. Gracias, Oyuki. Bienvenida, te digo nuevamente. Ya vas a poder hablar mucho más acerca de varios temas, porque acá se fragmentan los temas, se van haciendo amplios para que la gente pueda comprender qué significa un negocio. Y ahora que me toca a mí, que digo, bueno, es mi turno para ir finalizando este Hangout. Hay tres clases de situaciones por las cuales incluso me ha tocado pasar. La mayoría es
El primero es haber estado perdido, absolutamente, no saber qué hacer, no tener dinero, estar en la ruina. La otra es tener ideas, otra situación en la que también estuve, porque cuando estás en la nada y de golpe pasas a tomar conciencia que necesitas hacer algo y que querés crecer, entras al intermedio con el éxito. Quiere decir que estarías en una situación en la que por lo menos ya te incentivas a pensar qué puedo hacer, y si tuviera dinero, ¿qué haría con el dinero? ¿O en qué invertiría? Eso ya creo que es símbolo de que uno realmente está interesándose por hacer algo, por emprender algo. Y la última, que es determinar la acción, y cuando ya por supuesto dice, bueno, tengo en la cabeza lo que quiero hacer, voy a hacerlo, sobre todas las cosas voy a hacerlo. Conseguís el dinero como sea, buscás la manera, pedís prestado, vendés algo que tengas de valor, no importa, sabiendo que lo puedes recuperar, y asumís la responsabilidad y el compromiso de querer lograr el objetivo. Una de las cosas más locas que uno puede pensar es, no sé, me regalaron un plasma, pero es el único, no sé, yo creo que el único activo que tengo en este momento para venderlo si es necesario, y después con esa plata invierto en mi negocio y sé que hay posibilidad de volver a recuperar el plasma o de volver a recuperar el clamoto o lo que sea que haya vendido para poder invertir. Y en esa última etapa, que es ya yendo hacia el éxito, es ver cómo se van dando las cosas de a poco. Uno cuando entra a internet entra confiado de que cree que todo va a ser bastante fácil. En realidad no hay cosas ni muy fáciles, pero tampoco hay cosas muy difíciles. Y las diferencias que acá se ven, sobre todo, es el apoyo incondicional de cada uno de los que estamos acá. Como pueden ver, hay un panel bastante grande. Cada uno de estos chicos saben de lo que estamos hablando, saben de las herramientas que nos ofrece Wasanga. Por ejemplo, personas crack acá para mí son Guillermo, Moira, Luis, Denis, todos ellos son personas que también te pueden conducir a quienes están aprendiendo y a quienes ya han aprendido este gran oficio. Y ahora les quiero leer un artículo que tengo acá en la máquina. Por suerte el internet que no me andaba bien, es lo único que pude alcanzar a tener, y justamente habla de la diferencia entre el éxito y el fracaso, y dice: la mayor diferencia entre quienes triunfan y quienes no lo hacen consiste en que mientras los primeros, en el campo que sea, son orientados a los resultados, los segundos son más inclinados a hablar que a actuar. ¿Sí? Quienes logran cosas importantes siempre tienen la tendencia a la acción, enfocada en resultados específicos, previamente planeados. Aquellos que alcanzan poco suelen desperdiciar su vida anhelando, rezando, deseando y excusándose. En este mismo sentido podemos referirnos a la riqueza y a la pobreza. En realidad, las personas acaudaladas son como nosotros, pero la gran diferencia es que usan plenamente los talentos que Dios les ha regalado y hacen las cosas de un modo diferente a los demás. Sin embargo, el éxito y la prosperidad están al alcance de quienes se propongan, basado en imitar a otros que ya lo hayan conseguido. No se trata de un milagro o tener buena suerte, es cuestión de aprender cómo hacerlo y obrar en consecuencia. Así que el primer paso es tomar la decisión de mejorar la condición propia. Lo segundo, hay que orientar todos los esfuerzos en dirección hacia unas metas claramente trazadas por escrito. Lo cuarto es pagar el precio significa asumir la responsabilidad de cambiar para mejorar. Finalmente, lo quinto sería proyectarse hacia el futuro, es decir,
teniendo en cuenta que las cosas que realmente valen la pena en la vida determinan tiempo, estudio y esfuerzo, pero las recompensas bien valen todo el sacrificio necesario para lograrlo. Así que con eso me despido. Si alguien quiere aportar algo más. Jonathan, como el más viejito de este Hangout, a mí me toca el honor de decir que no saben lo que hoy he aprendido de cada uno de ustedes. Estoy cada vez, y creo que muy que también tiene ya mucha experiencia en esto, no saben lo que he aprendido hoy de los más jóvenes. Me encanta la New Generation, me gusta escuchar un poco los que tienen 20, yo que tengo 40 y pico, es decir, los que están arrancando 2 generaciones más tarde, y con un mundo que ha cambiado, cómo le dan vuelta al mundo. He aprendido mucho de Dani, he aprendido mucho de Yuki, he aprendido mucho de Denis, que también está en el tradicional, es empresario. Dejo por último a Jonathan, que me reservo unas palabras. He aprendido mucho también de Kazumi con esa sonrisa que siempre es contagiosa, gracias. De Luis, que me sorprende porque Luis sí lo conozco de hace un tiempo y he visto una persona con un crecimiento increíble. De Moy, qué decir, mi hermana, mi compañera de viaje, mi amiga, así que aprendo de cada sonrisa de ella y cuántas personas la quieren en su negocio, cómo está iluminando caminos. Y de ti, Jonathan, joder, este hombre me sorprende, para bien o para mal, siempre me sorprende. Has dicho, has leído. Este hangout lo preparó Jonathan, elegí un tema. Me gustó mucho todo lo que dijiste porque creo que fue muy sentido, fue algo vivido, algo que has tomado porque te ha tocado. Y yo que conozco la historia de Jonathan, me gusta que lo haya compartido porque ha sido honesto, ha sido transparente y ha sido un poco ese pedazo de historia que estamos tratando de buscar todos, ¿no? De escribirlo. Así que yo agradezco a cada uno de ustedes todo lo que me han enseñado hoy en este Hangout y felicitarlos porque ha sido uno de los Hangouts más ricos, más variados también. Me encanta esta parte multiétnica, multirracial, multicultural que se está armando. Creo que es la mejor parte de la red, donde perfectos desconocidos se vuelven grandes conectados en la red. Así que por mi parte, te cedo la palabra. Me parecía que era debido hacer un hincapié en cada uno de ustedes que han estado monstruosamente monumentales todos. Así que perfecto, perfecto. Gracias, Guille. Gracias. Moy. Bueno, yo estoy 100% de acuerdo con Guy, ¿no? Hay muchas personas aquí que son nuevas en nuestro negocio, nuevas en nuestro equipo. Kazumi no hemos compartido, ella está hace tiempo en el negocio, yo también, pero no habíamos compartido formas de pensar sobre un mismo tema. Así que me encantó lo que dijo, porque cada uno también aporta desde la experiencia propia, ¿no? Ella tiene una vida muy diferente a la que tiene Yuki, o la que tiene Daniel, o la que tengo yo. O sea, realmente es muy diferente. Me encanta, tal cual, la visión de una persona tan joven, con tanto por vivir, que no le tiene miedo a nada. Yo siempre digo, cuanto más viejitos nos ponemos, más inseguros nos ponemos. Y yo veo, vienen esta nueva generación con la adrenalina, un Luis Barreiro que ya está hablando como si tuviera 50 años de experiencia de vida, de repente tiene 20 y poquitos años, o Yuki lo mismo, Daniel habla así, yo escucho a esto, ay. Este es un gurú en un cuerpo de un niño de 20, o un hombre de 21 años, con lo cual siempre me llama la atención toda esta nueva energía y esta visión que tiene la gente joven, y yo no voy a revelar mi edad. Estoy entre 20 y 50, así que hagan sus cálculos. Y bueno, la verdad que soy una afortunada de escuchar personas como todos ustedes, ¿no? Porque aprendo muchísimo siempre, nunca me voy de un hangout sin pensar
así como frases que cada uno dijo y cómo lo puedo aplicar a mi vida personal y profesional. Así que quiero agradecerles a cada uno de ustedes que han participado en el Hangout hoy porque me han aportado muchísimo valor a mí y no me quiero imaginar las personas que nos están viendo. Así que muchas gracias, Jonathan, y felicito y agradezco a cada uno de los panelistas por siempre dar tanto de uno mismo. Así que muchas gracias por darme este espacio en tu Hangout, Jonathan. Gracias. Gracias, muy gracias. Bueno, Guille siempre dijo, haz algo, no importa cómo salga, pero hazlo. Tiene un gran valor eso, porque hay que hacerlo como sea, y eso es lo más importante. Hay que tomar acción y salir a dar los puñetazos en la vida. Bueno, Luis, que siempre nos deleita con algo espectacular, Luis. Muchas gracias. Me gustó muchísimo las palabras de Mira, muchas gracias. Bueno, y eso que no se me notan las canas. Me tinturé un poquito el cabello negro para que no se me noten, ¿eh? 50 años. Muchas gracias. Bueno, los golpes de la vida y ver a muchas personas en calamidades peores que la mía me hicieron madurar rápido y dije, no, yo no quiero el mismo destino para mí, mucho menos para mi familia. Y tomé conciencia, ¿no? Vi a muchas personas, incluso a mi mamá, ver centavitos en la mano y con lágrimas en su mejilla, y yo viendo esa escena que me partió el corazón y aún lo puedo sentir. Y yo dije, bueno, yo en algo tengo que hacer el cambio. Yo no quiero lo mismo, quiero ayudar a mi mamá porque algún día va a llegar en su tiempo en que no va a tener las fuerzas, ¿no? para poder defenderse en la vida, al caso que no fue estudiada. Mi mamá siempre quiso que yo estudie y me inculcó el trabajo. Como en Hangout anteriores di mi historia y bueno, les conté que mi mamá me enseñó a trabajar de muy temprano. Muchas gracias, amigos. Y bueno, ya creo que llegó la parte final de este Hangout. Lo único que le puedo decir a las personas, como siempre lo digo, que si te crees, si sientes lo mismo que yo sentí hace unos años atrás, que no quieres el mismo destino de muchas personas en el mundo, que quieres algo mejor no solo para tu vida, sino para las personas que te rodean, porque puedes rebosar tus bendiciones y las personas que están a tu lado también pueden aprovecharlo, ¿no? Entonces, inicia tu negocio ahora, contacta con algunos de mis compañeros, te lo recomiendo cualquiera, ¿sí? Acá trabajamos en equipos. Si te metes con Guillermo, me tienes a mí. Si te metes con Moira, me tienes a mí. Si te metes con Jonathan o Dennis, etcétera, etcétera, igual me tienes a mí. Estamos entre todos, nos apalancamos acá, ¿sí? Y bueno, muchas gracias. Muy buen panel, y nos vemos en otro Hangout. Adiós. Gracias, Luis. Gracias. Kazumi, ¿algo más para aportar? Les quiero decir que me siento muy contenta de pertenecer a este grupo. Me siento como con nuevas energías, renovada. Y les quiero decir que estoy a sus órdenes y a echarle ganas, y a todas las personas que nos ven, que se animen a entrar a este negocio, porque la verdad es que más allá de lo económico se gana uno muchas amistades, muchas personas con las que puedes contar incondicionalmente. Les quiero invitar a todo el público que se animen, a que se den esta oportunidad, que querer es poder. Anímense y aquí tienen a una amiga, y cuando gusten, si me pueden contactar, me buscan en Google y me encuentran. Gracias. Gracias, Kazumi. Bien, Dennis. Bien, Jonathan. Bueno, dar gracias por una vez a ti por permitirme estar aquí en este Hangout. Una vez más, participando con todos ustedes y con personas nuevas acá que recién conozco. Y nada, solamente animarlos a seguir adelante, a las personas que nos están viendo, que en el mundo en la actualidad está más orientado a los negocios online, y nosotros debemos aprovechar esa tendencia que se está generando hoy en día, y más adelante será mucho más aún, ¿no? No tengamos miedo. De repente por ahí aparecen personas o situaciones que nos quieren
como decir, enfriar o nos quieren paralizar, ¿no? Con sus palabras, sus comentarios o las cosas que puedan suceder, ¿no? No tengamos miedo, juntémonos con personas positivas, entusiastas que quieren mejores cosas en la vida, ¿no? Mejores cosas en la vida y todos acá buscamos ello. Estamos dentro de un gran equipo, con muchos amigos que podemos conocer más adelante también, como lo hacemos ahora. Y nada, estamos en un negocio espectacular a través de la red. Me pueden contactar, pueden con cualquiera de ustedes para poder iniciar esta nueva aventura de los negocios a través del internet. Adelante, Jonathan. Gracias. Gracias, Denis. Daniel, ¿alguna cosita más que nos quiera aportar? Sí, más que todo es darle las gracias a ti y a todo el panel que está acá en directo. Me despido desde Perú y todos los peruanos que quizás estén viendo, pues se pueden unir a cualquier persona de acá. Todos somos excelentes, todos somos un equipo que vamos a ayudarte de paso a paso como lo están haciendo conmigo desde el primer día, de la primera hora. Pues me han ayudado, me han dado las instrucciones para crear mi cuenta, me han dado para instrucciones para pagar, etcétera. O sea, nosotros te ayudamos y tú aprendes para enseñar a otra persona, como yo lo voy a hacer. Por eso, donde dice mi nombre he puesto pre-coach, porque todavía no soy coach, pero estoy aprendiendo para eso. Y eso es poco a poco, pues por eso le doy gracias a Jonathan por haberme metido en este hangout y espero pues hablar pronto con cada uno de ustedes y conocerlos mejor. Hasta luego. Gracias, Daniel. A mí me gustaría, Jonathan, Oye, si me das un segundito, me gustaría aclarar algo de parte de Daniel, porque él dice que no es, que es un pre-coach, y yo te diría que se equivoca. Él es un coach. ¿Por qué? Porque tiene tanto para dar en esta vida. No necesitas un título para ser un coach, necesitas tener experiencias de vida. Y Daniel tiene muchísimo para dar, con lo cual sacate el pre de ese tipo de coach y dale para adelante con el coach. Vamos, que acá te van a poner al día rápido, Daniel. Oyuki. Bueno, pues nada, creo que lo que quiero decir es nada más dar las gracias a ti, Johnny, por incluirme en Hangouts, porque he aprendido mucho y quiero aprender todavía más. Entonces espero estar en el siguiente. A todo el panel que también, no sé, nos compartimos ideas, nos conocemos también un poco más. Me gustaría seguirlos conociendo, compartir más ideas para el negocio. Y pues creo que eso es todo. De mi parte tienen todo mi apoyo también. Ok, muchas gracias, Oyuki. Gracias a todos en realidad por este hangout, por haber estado acá, por compartir cada uno sus experiencias, por enseñarnos cada vez más. Y nada, lo único que puedo decir es que estoy muy contento de haber sido elegido para hoy. Y bueno, muy entusiasmado acá. La gente puede darse cuenta de una cosa súper importante. Acá uno cosecha lo que siembra, siempre para bien. No hay absolutamente nada que esconder ni nada. O sea, somos una familia en realidad entre todos. Acá sí trabaja la hermandad. Yo que soy un poco católico, se trabaja la hermandad de verdad. Me encanta por el hecho de que compartimos cosas de gran valor, de menor valor, de lo que sea, pero no nos importa raza, religión, edad, tamaño, color, ni nada por el estilo. Así que nunca te sientas excluido y si estás del otro lado, lo único que te pido es que elijas a cualquiera de estos grandes y que puedas unirte al equipo. Muchas gracias y hasta luego.